Literatura contemporánea es la literatura que abarca el periodo comprendido entre 1940 a 1960. Es un periodo que abarcó el tiempo de la guerra y la posguerra. La guerra a la que se hace referencia es la Segunda Guerra Mundial, que tuvo su origen en 1939, y la posguerra es la finalización de la misma en 1945. Este tiempo, 1945, hizo que Colombia tuviera que romper relaciones diplomáticas con los países que habían intervenido en el conflicto, de manera tal que Colombia rompe las relaciones con Japón, con Alemania e Italia. Eso hizo que los dirigentes de la época buscaran firmar los estatutos de las Naciones Unidas, convirtiendo a Colombia así en uno de los 51 miembros fundadores de esa organización. El 9 de abril de 1948 se llamó el Bogotazo y fue un acontecimiento muy importante que se originó por la noticia de la muerte, del asesinato del líder político liberal Jorge Eliezer Gaitán. Esto hizo que la gente en todas las regiones del país hiciera un levantamiento general contra el Partido Conservador, y se conocen varios documentos que este hecho le costó la vida a alrededor de 1.500 personas. En la novena conferencia internacional que tuvo lugar el 30 de abril de 1950, pues pudo realizarse, a pesar de la gravedad de los hechos que se venían generando, se realizó con éxito, y durante esa conferencia se terminó el borrador de los estatutos de la Organización de Estados Americanos, que pues fue firmada por Colombia ese 30 de abril de 1950. Se habla de que es un periodo de violencia indiscriminada. Entre la elección de Gómez y su toma de poder, la lucha política empezó a tomar nuevos rumbos. Es la época en la que aparecen grupos guerrilleros, en los que se destacan las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, FARC, que pues tenían una tendencia comunista y que actuaban contra una fuerza generadora de violencia. Hubo durante este tiempo también unas unos continuos enfrentamientos por el poder. Esto llevaron a los militares a tomar las riendas del gobierno. Hubo un golpe de Estado, eso se llama así cuando el ejército decide tomar el poder y reemplazar al gobierno pues que se ha elegido. Este golpe de Estado lo hizo el señor general Gustavo Rojas Pinilla, que pues hizo dentro de su gestión infinidad de obras, siendo una de las más recordadas el que a raíz del gobierno de este señor se trajo la televisión al país. Eh, a pesar de que Gustavo Rojas Pinilla era militar y que tuvo una cantidad de medidas muy restrictivas que obligó a la gente a estar pues casi que aislada. Ustedes saben que dentro de la historia que ha distinguido a Colombia a raíz de la violencia precisamente ha sido el hecho la confrontación que hubo entre liberales y conservadores. Rojas Pinilla no pudo lograr que la violencia pues estuviera totalmente instaurada dentro de ese momento en Colombia. Finalmente, eh, el Congreso reelige a Rojas Pinilla en mayo de 1957. Él fue derrocado a través de un nuevo golpe de Estado,
y liberales y conservadores entonces llegan a un acuerdo para gobernar. Es decir, que ya se sabía que si en un periodo de tiempo había gobernado los liberales, al siguiente periodo de tiempo le correspondería a los conservadores. Este acuerdo se denominó el Frente Nacional y duró alrededor de 16 años. En el texto literario de la literatura contemporánea es conveniente resaltar que en este momento la literatura adquiere un carácter especial. Los escritores de este momento consideran que la literatura debe cumplir un papel dentro de la vida social, cultural de nuestro país. Se da la coexistencia de varias generaciones. Dentro de las diferentes generaciones de escritores e intelectuales que coexistieron, que estuvieron durante estos años, hubo algún grupo de escritores que manifestaron que sus intereses por la literatura y la filosofía deberían ser como parte de una guía al país en un estado que era pues mediado por el conflicto. Otro grupo decía que debía encontrarse pues diferentes visiones a lo que debía ser el papel de la literatura. De ahí que ese otro grupo estuvo entre los de Piedra y Cielo. Este grupo se consolidó después de 1939 con una publicación de unos cuadernos de poesía que le dieron el nombre a este grupo. Ese numeroso grupo de escritores estuvo presidido por Jorge Rojas, que fue uno de sus fundadores, quien dijo: creemos en la poesía, respiramos su imponderable materia y transitamos su misterioso rumbo. Queremos reflejar claramente sobre el huidizo espejo del tiempo cuánto de eterno ha dejado entre nosotros su duro mandato y tremenda predestinación. Después de estas palabras y muchos colaboradores del grupo como Eduardo Carranza, Arturo Camacho Ramírez, Carlos Martín, Tomás Vargas Osorio, aclararon el propósito de los cuadernos, que no era otro que crear un espacio para que fuera exclusivamente poético. Luego, otro grupo, el de los cuadernícolas, aparece 5 años después de la publicación del cuaderno de Piedra y Cielo. Jaime Ibáñez publica otros cuadernos de poesía también, llamados Cántico, en homenaje al poeta español Jorge Guillén, quienes, pues, o quien más bien era como la persona que admiraban este grupo de escritores. Estos cuadernos pues produjeron todo tipo de reacciones contrarias, encontró críticos literarios, entre estos Hernando Telles, que no estaba de acuerdo con que pues existiera como esta otra corriente poética. Los poetas colaboradores de esta parte de los cuadernícolas estaba el escritor Ovidio Rincón, Daniel Arango, Andrés Holguín, Eduardo Mendoza Varela. Ellos asumieron la tarea iniciada por los piedracielistas de renovar el lenguaje a través de nuevas imágenes, del nuevo uso de metáforas y al igual que los piedracielistas, los cuadernícolas también pensaron que lo más importante era fortalecer la poesía. Sale luego una generación en mayo de 1955 con el escritor Jorge Gaitán Durán y con el escritor Hernando Valencia Goelkel, que publican en Bogotá el primer número de la revista Mito. Este sería considerado el comienzo
de una actividad literaria e intelectual en nuestro país. A diferencia de los escritores que se agruparon alrededor de los cuadernos de poesía, este grupo tenía como tendencia el compromiso social y político de aquellos que colaboraban en su revista. Después del primer número de la revista, la posición de sus colaboradores fue explícitamente comprometida. Quisieron utilizar las palabras como herramientas para apoyar un programa de mejoramiento de la realidad del país. Eh, Dentro de los cambios literarios se encuentra que se cambió en cuanto a la forma. La poesía es la que tiene el mayor protagonismo eh, por la preocupación y por la tendencia que se encargaron de atribuirle los grupos de Piedra y Cielo y los cuadernícolas. Estos tenían pues una especial concepción por la poesía, y otra forma literaria fue el ensayo, especialmente en la revista Mito, en la que se hizo una crítica literaria que pues, resaltó como ese papel intelectual de los poesías. En cuanto a los temas, se da durante este periodo una literatura más racional. Los temas eran emparentados o eran relacionados con problemas filosóficos del hombre moderno. El tiempo y la interioridad fueron dos temas recurrentes que se mostraba la preocupación de los escritores eh, de Europa durante el siglo XX.